Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:05 de la mañana, 7:05 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del caso Koldo a raíz de los últimos datos que hemos conocido la pasada semana sobre la trama de venta de mascarillas con comisiones ilegales durante la pandemia. The Objective informó que un socio de Víctor Aldama, supuesto intermediario de la trama, habría llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE. Los datos revelados en los informes de la UCO ponen al exministro de Transportes José Luis Ábalos muy cerca de ser imputado. Y es que según el informe, la trama Koldo pagaba favores con billetes de avión regalados por Air Europa. Y no solo eso, también financiaba presuntas asesoras, como es el caso de Jessica, la odontóloga, que obtenía un mínimo de 6.000 euros al mes por su relación particular con Ábalos. El actual presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que también aparece en los papeles, ha negado los contactos con Koldo que la UCO documenta. Vox ha anunciado nuevas acciones legales para las novedades en la investigación del caso Koldo y ha avanzado que presentará una querella en el Tribunal Supremo contra la presidenta del Congreso, contra Francina Armengol, por los contratos realizados cuando era presidenta de Baleares. También el Partido Popular tiene planeado presentar hoy una querella ante la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista, acusándolo de presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Además, los populares exigirán la dimisión de Pedro Sánchez por su vinculación con la trama de corrupción. Bueno. Hoy preguntamos a los oyentes, ¿qué? ¿Creen que se come el turrón Pedro Sánchez en Moncloa? Yo les voy a dar mi opinión. Creo que lo tiene cada vez más complicado. Y lo tiene cada vez más complicado simplemente fijándose en lo que dicen las entrañas de las ocas. Es decir, lo que sugieren todas las actitudes de quienes le han estado, pues en fin, protegiendo y adulando servilmente durante tantos años, porque Sánchez ha regado los medios de comunicación con cantidades de dinero pues prácticamente infinitas. Sin embargo, algunos de esos medios, lejos de silenciar la corrupción, los últimos casos de corrupción, pues están haciendo eco de lo que pasa. Cuando tú te dedicas a comprar amor, a comprar respeto, a comprar fidelidad, pues ni el amor, ni la fidelidad, ni el respeto son verdaderamente sinceros. Y al final, pues quien te vende su amor, su respeto, su fidelidad, en realidad no te lo está vendiendo, te lo está alquilando. Y cuando ve que tú no vas a poder pagar, pues se busca otro al que alquilarle lo mismo. U otro que pague más. Sánchez en estos momentos pues tiene que hacer frente no ya solo a los titulares de lo que él denomina fachosfera mediática, pseudomedios, sino que medios de su entorno pues están poniendo a disposición de todo el mundo los datos de una trama donde ya aparecen implicados pues al menos 5 ministerios, algunas informaciones los cifran en 7, 2 organismos autónomos, 2 comunidades autónomas, unos datos de una macrotrama de corrupción que le hacía a todo, a las mascarillas, a los PCRs, a la obra pública, a la estafa Hacienda con el IVA de los hidrocarburos. No sé, supongo yo que irán saliendo más cosas porque parece que la trama era muy poco selectiva. Ya estamos hablando de cuentas en el extranjero a las que la trama desviaba el dinero después de blanquearlo, cuentas en China, en Estados Unidos, en Luxemburgo, en Suiza, en República Dominicana. Estamos hablando de cómo en esa localidad portuguesa de Elvas pues estaban radicadas numerosas empresas de la trama, por allí pasaba parte del dinero que se blanqueaba y mira tú qué casualidad, que ahí tenía también su domicilio fiscal, que parece que era fake también, el hermano de Sánchez. Tenemos al comisionista Aldama, que se paseaba como Pedro por su casa por distintos ministerios y con el que Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, se reunió en al menos 7 ocasiones para hablar de negocios. Oiga, los datos son tan abrumadores, los indicios son tan numerosos,
que yo creo que en ningún país normal se libraría Sánchez de ser citado no como testigo, sino como investigado, como imputado, para dar explicaciones, asistido de abogado, de su papel en todo esto, porque está claro que tenía que tener un papel. Sánchez sabía lo que pasaba y lo ocultó. Y esto no es algo que yo me esté inventando. Cuando Sánchez cesa a Ábalos es porque, recuerdan ustedes que no dio ninguna explicación. Cesó a Ábalos porque ya tenía los datos de que estaban empezando a circular demasiados datos y lo ocultó. Cuando resulta que empiezan a circular informaciones relativas a la implicación de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concretamente 2 miembros de la Guardia Civil en la trama de Aldama, pues resulta que nos fijamos que esos 2 los habían recolocado hacía tiempo en Venezuela y en Estados Unidos, en vez de ir al juzgado a presentar una demanda contra ellos, ¿no? Estamos hablando de que el gobierno de Sánchez conoció y al menos encubrió, si es que no fomentó, numerosas corrupciones de distintos ámbitos. Y Sánchez va a tener que responder por todo ello. Hombre, a no ser que haga algún pacto para, oye, me voy de Moncloa, pero no me toquéis ni a mí, bueno, iba a decir ni a mi mujer, no sé, yo creo que sería capaz de llegar a un pacto dejando fuera a Begoña Gómez. Pero bueno, eso ya es una valoración mía personal, simplemente por la mala opinión que tengo del personaje. No falla, cuando el gobierno está acorralado, empieza a sacar los comodines diversos. Empieza a sacar a Franco, empieza a sacar lo de las residencias de Ayuso, tiene una serie, empieza a sacar lo de la foto con el narco de Feijóo, tiene una serie de tics. Dicen, a ver, abrid la carpeta de comodines. ¿Cuál tenemos? El narco, las residencias, Franco. Bueno, pues venga, a ver, todos, venga, todos. O sea, ya los están sacando todos absolutamente a la vez, lo cual es enormemente indicativo de la debilidad. Y no solo están sacando ese tipo de comodines, sino también están ejerciendo de oposición de sí mismos. Lo de este fin de semana con la manifestación por la vivienda del gobierno contra el gobierno ha sido realmente esperpéntico. Escuchen. Ayer tuvo lugar en Madrid una manifestación para protestar por los precios del alquiler en España. Bajo el lema "Se acabó, bajemos los alquileres", la marcha reunió a 12.000 personas, según delegación del Gobierno en Madrid, mientras que los organizadores hablan de hasta 150.000. Esta concentración estaba organizada por diferentes sindicatos y a ella acudieron representantes políticos de partidos como Podemos y Sumar. Recordemos que Sumar forma parte del Gobierno y del Consejo de Ministros. Luego tiene capacidad para regular el mercado inmobiliario. Por parte de Podemos, Yone Belarra, su secretaria general, culpó al PP y al PSOE de la situación que se vive en España con la vivienda. El actor Juan Diego Boto, icono de la izquierda, fue el encargado de leer el manifiesto en el que han pedido, entre otras cosas, la ampliación de la Ley Estatal de la Vivienda. Un modelo que incide además directamente en el aumento de la pobreza y la exclusión social, aumentando la gente sin hogar. Un modelo que no duda en poner en peligro o eliminar zonas de alto valor ecológico a base de un urbanismo depredador. Para cambiar el actual estado de cosas, exigimos la ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler. Bueno, espectacular. El gobierno manifestándose contra sí mismo. Estaba también por ahí Reyes Maroto, si no me equivoco, que no es de Podemos ni de Sumar, es del Partido Socialista. O sea, los de Podemos, Sumar y el PSOE manifestándose contra Podemos y Sumar, que están en el gobierno y pidiendo más medidas intervencionistas. Vámonos a los datos. Datos que publica el periódico El País. Hay un artículo de análisis sobre qué ha pasado con el precio de la vivienda en los últimos años. Muy interesante. Lo publica un resumen Kiko Llaneras en Twitter para los que lo quieran ver. Y resulta que, por ejemplo, el alquiler
El alquiler entre 2011 y 2015, es decir, gobierno PP, bajó un 30% su precio en España. Desde que está Sánchez, de 2015 a ahora, ha subido un 58%, comiéndose toda la bajada anterior y subiendo mucho más. La compra de vivienda, pues entre 2011 y 2014 bajó un 10%, el precio medio. Desde que está Sánchez, 2015 hasta ahora, ha subido un 47%. Con Sánchez ha subido un 58% el alquiler y un 47% la compra. No soy yo, son los datos que publica El País en este artículo de hoy. ¿Y los salarios? Pues los salarios han subido en torno a un 20%. Es decir, que para el español medio se ha hecho muchísimo más difícil, gracias al gobierno de Sánchez, no ya comprar, sino incluso alquilar una vivienda. Oiga, y va el gobierno y se manifiesta por el problema de la vivienda que ellos mismos han creado. Y van los sospechosos habituales dando discursos en esa manifestación diciendo de ahondar en las medidas que, tomadas por este gobierno, pues han hecho que el problema de la vivienda llegue a ser en estos momentos inmanejable para muchas personas. 2 de cada 3 españoles menores de 35 años siguen viviendo con sus padres. 2 de cada 3 españoles entre 18 y 35 años. Cada vez se pueden independizar más tarde los españoles, y todo gracias a ese gobierno que ayer, con todo el morrazo, se manifestaba contra sí mismo por el precio de la vivienda. Espectacular, oiga. Abrimos la página de información internacional contándoles que China anuncia maniobras militares en torno a Taiwán. El ejército chino continúa de esta manera con una nueva ronda de ejercicios militares. Estas maniobras militares se consideran una advertencia contra cualquier tipo de acto independentista de las fuerzas de Taiwán. El gobierno de Taiwán ha calificado esta operación de acto provocador. De momento no hay fecha de finalización de las maniobras militares, que el ejército chino considera rutinarias, por lo que continuarán desplegando aviones y barcos en el entorno de Taiwán. Bueno, pues atentos a estas maniobras de China. Son unas maniobras combinadas: aire, mar, fuerzas de marines, etcétera, 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 en torno a toda la isla de Taiwán. Es decir, es un simulacro de invasión. China está lanzando un mensaje muy claro: estamos aquí y lo mismo invadimos Taiwán en algún momento. Teniendo en cuenta cómo está en estos momentos el mundo de revuelto, pues vamos a ver si China no nos da una sorpresa. Ya saben ustedes que todos los dictadores pues tienden a buscar enemigos externos a la hora de deshacerse de sus problemas internos, y China tiene graves problemas. China le está comiendo la tostada a Occidente en los temas de distribución, de fabricación, etcétera, pero China tiene un problemón enorme, por ejemplo, con toda la burbuja inmobiliaria que lleva estallando sin que en Occidente se preste demasiada atención, pues desde hace ya un par de añitos. Las quiebras de bancos, las quiebras de promociones inmobiliarias, los corralitos bancarios a la gente que había metido sus ahorros en determinados sitios, pues son, en fin, no son raros en China. Cuanto peor vaya a ser la situación económica en China, más tentación tendrá el gobierno comunista dictatorial chino de provocar un incidente internacional para tratar de tapar sus miserias externas. No hay nada nuevo bajo el sol. Y siguen llegando noticias desde Oriente Medio relativas a esa incursión de Israel en Líbano, con la que está eliminando los últimos focos de amenaza procedente de Hezbollah contra su territorio.
Les contamos ahora la última hora de Israel. 4 soldados han muerto en un ataque en una base militar. Los terroristas de Hezbollah consiguieron colar un dron con explosivos en la cúpula de hierro que terminó explotando en una base al lado de Binyamina, a 40 kilómetros al sur de Haifa. Otras 67 personas resultaron heridas, víctimas de la explosión de este dron de fabricación iraní que consiguió burlar el radar. Mientras tanto, Israel prosigue su batalla contra Hamas y Hezbollah, concretamente en el norte del país, en la frontera con el Líbano. Netanyahu ha pedido la retirada de los cascos azules de la FINUL, ya que considera que las fuerzas de la ONU allí desplegadas están actuando como escudos para Hezbollah. Y tiene toda la razón del mundo. Resulta que durante años Hezbollah ha estado pudiendo bombardear Israel desde territorio libanés, cuando se supone que hay una franja del sur del Líbano que la controla una misión de Naciones Unidas precisamente para garantizar su desmilitarización. O sea, están las Naciones Unidas ahí para evitar que ahí haya un conflicto y sin embargo han podido lanzar todos los misiles contra Israel que les ha dado la gana. En el último año, más de 8.000. Dices, un momento, ¿y qué exactamente qué están haciendo las fuerzas de la ONU allí? Entre los cuales hay soldados españoles, por cierto. Si no evitan que Hezbollah ataque a Israel, ¿para qué están ahí? Pues hombre, ahora lo estamos viendo y no tiene muy buena pinta el asunto. Israel ha entrado con sus fuerzas terrestres en Líbano y, entre otras cosas, ha encontrado bocas de túneles de Hezbollah a escasos cientos de metros de puestos de observación de esas fuerzas de Naciones Unidas. Es decir, Hezbollah ha estado haciendo obras para hacer túneles en las mismas narices de las fuerzas de observación de la ONU, que se supone que están para evitar que desde el sur del Líbano se atacara a Israel. Tócate las napies. Israel lleva avisando desde hace días que se retiren las tropas de la ONU 5 kilómetros hacia el norte, que vamos a tomar el control de esta zona, que no tenemos ninguna intención de que resulte herido o muerto un soldado de la ONU. Y sin embargo, Antonio Guterres, ese antisemita al que se ha declarado persona non grata en Israel porque ni siquiera fue capaz de condenar el ataque de Irán con 181 misiles balísticos contra Israel, pues Antonio Guterres dice que no se retiran las tropas, con lo cual va a haber heridos de la ONU, porque se está usando por parte de Hamas, Hezbollah, Irán y sus aliados a los soldados de la ONU como escudos. Si están aquí no se atreverá Israel a atacar, pues Israel va a atacar. Israel va a tomar el control de toda esa zona, e Israel lo está avisando y está pidiendo que se retiren los soldados. Y yo pido desde aquí al gobierno español que retire a los soldados españoles que están allí porque están en riesgo de ser heridos o muertos en los combates. No creo que el gobierno español vaya a mantener ahí a los soldados españoles corriendo un riesgo simplemente para tratar de dificultarle las acciones a Israel. ¿O sí? Lo dicho, las fuerzas de la ONU se tienen que retirar hacia el norte, dado que no han sido capaces de garantizar que no se disparen misiles contra Israel desde el sur del Líbano, pues quien lo va a garantizar es el propio Israel. Y las tropas de la ONU en estos momentos corren serio riesgo allí en el sur del Líbano. Así que Pedro Sánchez retira a los españoles. Si Antonio Guterres no quiere retirar la misión, retira a los españoles antes de que nadie resulte herido en los combates, porque Israel no va a consentir que se use a las fuerzas de la ONU como escudos para evitar la ofensiva contra Hezbollah, que tiene que ser eliminado de la faz de la tierra. Vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, don Luis. Gusto en saludarlo nuevamente. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que The New York Times reveló que los votantes negros y los hispanos, dos grupos sobre los que se sostienen las esperanzas de los demócratas de alcanzar la Casa Blanca, se alejan del Partido Azul a un ritmo nunca visto hasta el momento. Kamala Harris ha perdido 22 puntos de respaldo entre los negros y 20 puntos entre los hispanos respecto a 2016.
Según las encuestas realizadas por el periódico entre votantes de ambos grupos étnicos, Harris contaría en estos momentos con el apoyo del 78% de los negros y el 56% de los hispanos. Sin embargo, en 2016, Hillary Clinton era la preferida para el 92% y el 68% de los miembros de estas comunidades, respectivamente. Entre tanto, en un gesto que subraya el apoyo de sectores ligados a las Fuerzas Armadas, 15 receptores de la Medalla de Honor anunciaron su respaldo al expresidente Donald Trump en su carrera presidencial de 2024. Estos veteranos, condecorados por su valentía en conflictos como Irak, Afganistán y Vietnam, emitieron un comunicado conjunto en el que reafirman su compromiso con los valores fundamentales que consideran esenciales para el futuro de la nación. Y finalmente en nuestro portal encontrarán un reportaje que desmonta la farsa climática. Y es que durante las últimas décadas, los alarmistas climáticos se encargaron de asustar a la población mundial con una serie de predicciones que erizaban la piel, desde el fin del mundo en casos más extremos, pasando también por la cantidad de muertes por calores extremos y hasta la extinción de la tierna figura del oso polar, utilizada en un sinfín de videos y exposiciones alrededor del mundo. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Bueno, muchísimas gracias, don Williams.